Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y exclusivas. La energía está por las nubes hoy, porque agárrense fuerte, que lo que les traigo es dinamita pura. ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos de nuevo? La pregunta del $1.000.000. Hoy vamos a destapar todos los secretos, desentrañar los enigmas y, como siempre, a añadirle toneladas de salseo a esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy no solo vamos a hablar de los rumores. Hoy vamos a analizar, diseccionar, e incluso hacer un mapa de ruta de este culebrón turco que nos ha mantenido despiertos por las noches. Ya saben, esas fotos que parecen espejismos, las declaraciones que suenan a acertijos, los encuentros que podrían ser casualidades, pero que huelen a algo más. Un buffet libre para los chismosos empedernidos como nosotros. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este volcán de emociones, quiero recordarles que su apoyo es el combustible de este canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman el drama, si les encanta saberlo todo antes que nadie, suscríbanse, activen la campanita y conviértanse en parte de esta gran familia. De verdad, cada like, cada comentario y cada suscripción me hacen más feliz que Kerem y Hande comiendo helado en Estambul. Y ahora sí, prepárense, porque esto está a punto de explotar. Como ya saben, las últimas semanas han sido un verdadero torbellino de especulaciones sobre Kerem y Hande. Primero, esa escapada a España. Madre mía. España se convirtió en el epicentro del chisme. ¿Recuerdan? Fotos borrosas en Madrid, supuestos avistamientos en Barcelona, rumores de cenas románticas en Sevilla. La pareja o expareja o lo que sean parecía estar jugando al escondite con los paparazzi, pero con miles de ojos de halcón dispuestos a capturar el momento decisivo. Se decía que estaban reviviendo la chispa, que el amor como el ave fénix resurgía de sus cenizas. Un dramón digno del mejor horario estelar. Pero la cosa no se detuvo ahí. Después de España, como si el jet set no tuviera suficientes destinos, los rumores pusieron rumbo a Londres. La capital británica, señores y señoras, se convirtió en el nuevo nido de amor, o de amistad intensa, o de lo que sea que tengan estos dos. Y aquí es donde la trama se complica aún más, porque las informaciones se contradicen, las fuentes se pisan unas a otras y nosotros, pobres mortales, intentamos descifrar la verdad en medio de este caos. Pero no nos rendimos. Somos el FBI del corazón. Vamos a recapitular para que nadie se pierda. Kerem y Hande, la pareja dorada de la televisión turca, nos conquistaron con su química incandescente en Sen Kalkap, Love is in the air. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, enamorando a millones de fans que soñaban con un final feliz. Pero como la vida real no es un guión de televisión, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un jarro de agua fría para todos, y desde entonces ambos han tomado caminos separados, al menos públicamente. Pero, ¿qué demonios está pasando realmente en Londres? Según algunas fuentes, personas que juran haberlos visto con sus propios ojos, Kerem y Hande fueron vistos en lugares icónicos de la ciudad. El London Eye. El British Museum. E incluso, agárrense, un paseo romántico por Hyde Park. Testigos, anónimos por supuesto, pero testigos al fin, aseguran que se les veía muy cariñosos, tomados de la mano, riendo a carcajadas. Como cualquier pareja de enamorados. Pero alto ahí. Que aquí viene el giro inesperado. Otras fuentes, también anónimas, pero igualmente insistentes, desmienten categóricamente estas informaciones. Afirman que todo es producto de la imaginación desbordada de los fans y que Kerem y Hande coincidieron en Londres por meros motivos profesionales. Recordemos que ambos son personalidades públicas con agendas de vértigo y que viajan constantemente por todo el mundo. Coincidir en Londres podría ser tan probable como encontrar un taxi libre en Times Square. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los testigos que juran haber presenciado el amor en el aire, o a las fuentes que niegan cualquier tipo de romance? La verdad, mi gente, es que no lo sabemos con certeza. Pero como buenos investigadores del corazón, vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada mínimo indicio para intentar desentrañar este misterio. Para empezar, tenemos las famosas fotos. La gasolina de cualquier buen chisme. Es cierto que muchas de las imágenes que circulan por Internet son falsificaciones burdas, montajes hechos con Photoshop y un poco de mala leche. Pero también hay algunas que parecen bastante reales.
En ellas se ve a dos personas que se parecen mucho, pero mucho, a Kerem y Ande. El problema es la calidad. Las fotos son borrosas, tomadas a distancia a través de un cristal. Casi como si las hubiera hecho el mismísimo Pie Grande. Luego está el factor coincidencia. ¿De verdad es posible que Kerem y Ande se encuentren por casualidad en dos ciudades diferentes en tan poco tiempo? ¿Madrid y Londres en cuestión de semanas? Podría ser. Claro que sí. Pero seamos realistas, las casualidades existen, pero no son tan frecuentes como ganar la lotería. Y si a eso le sumamos que ambos son extremadamente famosos, las posibilidades de un encuentro fortuito se reducen aún más. Pero lo que más me llama la atención, lo que me hace pensar que aquí hay gato encerrado, es el silencio sepulcral de ambos. Ni Kerem ni Ande han dicho ni mu. No han confirmado ni desmentido nada. Y como dice el refrán, quien calla otorga. Si realmente no estuvieran juntos, ¿no sería más fácil salir a desmentir los rumores y acabar con la especulación de una vez por todas? Un simple no estamos juntos bastaría. Pero no. El silencio es su arma. Y ese silencio, mis amigos, es lo que alimenta el fuego del chisme. Claro que también podría ser una estrategia de marketing. Mantener el misterio, jugar al despiste, generar expectación. Todo vale en el mundo del espectáculo para seguir siendo noticia y mantener a los fans enganchados. La imagen lo es todo. Y una ruptura o una reconciliación pueden ser oro puro para las relaciones públicas. Y hablando de fans, hay los fans. Los verdaderos héroes de esta historia. Son los detectives más incansables, los espías más sigilosos y los analistas más minuciosos. Están pendientes de cada movimiento de Kerem y Ande, analizan cada publicación en redes sociales, buscan pistas en cada entrevista, descifran los códigos ocultos en sus miradas. Son unos auténticos expertos. Y gracias a ellos hemos podido recopilar información valiosísima. Por ejemplo, algunos fans han descubierto que Kerem y Ande han estado siguiendo las mismas cuentas de Instagram relacionadas con Londres. Restaurantes exclusivos, hoteles boutique, tiendas de ropa de diseño. Casi como si estuvieran planeando una escapada romántica juntos. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero, ¿no es un poco sospechoso que dos personas que supuestamente no tienen nada que ver entre ellas sigan exactamente los mismos lugares en una ciudad como Londres? También han notado que ambos han estado utilizando los mismos hashtags en sus publicaciones. #London Life, #Travel Goals, #Exploring the City. Hashtags que parecen sacados de un manual para parejas que viajan juntas. ¿Casualidad? No lo creo. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Y por si fuera poco, algunos fans aseguran haber visto a Kerem y Ande juntos en el aeropuerto de Estambul, justo antes de tomar un vuelo a Londres. Lamentablemente no hay fotos que lo demuestren, pero la información proviene de fuentes fiables, según los fans, claro. Y sinceramente a estas alturas ya no me sorprendería nada. En fin, mi gente, el panorama está más caliente que un volcán en erupción. Las pruebas son contradictorias, las fuentes poco fiables, el silencio ensordecedor. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo, en mi humilde opinión, creo que algo se está cociendo entre Kerem y Ande. Quizás no sea un romance formal, con anillo de diamantes y planes de boda. Quizás solo sea una amistad especial, un cariño que nunca se apagó del todo. Pero estoy convencida de que hay algo más que una simple coincidencia. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Volverán Kerem y Ande a ser la pareja dorada que todos amamos? ¿Será solo un romance pasajero, un espejismo en el desierto? ¿O simplemente seguirán siendo amigos, con una amistad tan intensa que se confunde con el amor? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, al pie del cañón, con el micrófono listo y las antenas bien puestas, para contarles cada detalle, cada rumor y cada confirmación. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este viaje por el laberinto amoroso de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta búsqueda de la verdad, y sobre todo, de este buen rato de chisme. Hemos examinado las pruebas, escuchado a las fuentes, debatido sobre las posibilidades. Y hemos llegado a la conclusión de que en el amor como en la vida, todo es posible.
En resumen, parece que Kerem y Andy sí que se encontraron en Londres después de su misteriosa escapada a España. Pero el grado de romance que hubo entre ellos sigue siendo un enigma. Las pruebas son confusas, las fuentes no son de fiar al 100%, y el silencio de ambos solo alimenta las especulaciones. Así que tendremos que esperar, armados con paciencia y una buena dosis de escepticismo, para ver qué depara el futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si es así, no olviden dejar un buen like y compartirlo con todos sus amigos chismosos. Y por supuesto, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Andy han vuelto a encender la llama del amor? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro? Quiero saber su opinión. Y para terminar, quiero recordarles una vez más, que me ayudan muchísimo si se suscriben al canal y activan la campanita. De verdad, significa un mundo para mí. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor, o al menos en el buen chisme.